Más bien para clarificar esto que ya adelantábamos, la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones respecto a la tarifa del boleto del transporte público. Elia Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros de la audiencia, y ahora prácticamente tenemos una noticia, como normalmente se dice, una de cal y otra de arena. ¿Por qué? Porque para la ciudadanía el precio del pasaje se va a mantener en 2.400 guaraníes. Sin embargo, los empresarios ya anuncian un paro que va a ir a partir del 6 de agosto. Ahora bien, ¿cómo se da la cosa? 2.400 se mantiene y el Estado, como ya habíamos anunciado en el contacto telefónico, se compromete entonces a pagar a los empresarios del transporte 100 guaraníes en concepto de subsidio. ¿Por qué esto? Porque el estudio que arrojó el número final en cuanto a la tarifa del precio del pasaje, por lo menos lo que debe de costar, que se fue realizado por la Universidad Nacional de Asunción, arroja de que debe de costar 2.498 guaraníes. Entonces el gobierno lo redondea a 2.500 guaraníes, que dice, la tarifa para el público se mantiene en 2.400 y 100 guaraníes lo vamos a subsidiar. Esta es la propuesta que están dando, por un lado. Por el otro, nos preocupa la modernización del sector transporte en cuanto al servicio en área metropolitana. ¿Qué es lo que plantea entonces el gobierno? ¿Cuál es la propuesta? Entregarle un bono subsidiario a los empresarios en concepto de cada bus que puedan adquirir. Estamos hablando de renovar la flota de al menos 500 buses en 2 etapas, 250 por un lado, que va a ser ya inmediatamente, y 250 a fin de año. ¿Cómo se da este bono subsidiario? El Estado va a estar corriendo con los gastos, o va a estar dando a los empresarios $30.000 por cada ómnibus que el empresario adquiera. El resto de lo que cueste, hipotéticamente, la verdad que no manejo los precios de un ómnibus 0 kilómetros, pero ponerle que cuesta 100.000, entonces 30% es lo que el gobierno va a estar en este mecanismo aportando entonces para los empresarios del transporte. En total serán 500, como les dije, en 2 etapas. Ahora, por otro lado, los empresarios no aceptan esta propuesta. Por un lado dicen que el precio... Esperame un ratito, discúlpame, Elia, quiero ponerlo más orden porque después va a haber confusión con respecto a esto. Dale. En concepto de qué da el gobierno estos $30.000 por unidad. Es un bono subsidiario. O sea, es de vuelta un subsidio. Claro, sería un doble subsidio. Claro, sería un doble subsidio. Exactamente. Porque por un lado lo que queremos es que el precio se mantenga, dice el ministro de Obras. Eso es por lo menos las directivas que ya dio el presidente de la República. Sí. El precio del pasaje se mantiene hasta tanto todo esto se modernice. Bueno, generalmente la vida útil de las unidades del transporte público es de 20 años. Sí. Quiere decir que estos $30.000 hacemos la proyección a 20 años y podemos saber cuánto estará subsidiando de manera adicional el gobierno por cada unidad y por cada año. Hay que ver la polémica de esta determinación. Disculpame, Roberto, estamos hablando de 30.000 por 500 buses. Ah, ya por los 500. Claro. Sí, porque parecía 30.000 es muchísimo si es por unidad. Eso se entendió en un determinado momento. 30.000 por 500 hasta parece más lógico. Sí. Bueno, esta es la totalidad que va a estar dando entonces el gobierno, por un lado. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí. Ahora vamos los empresarios. Al tema de los empresarios. Los empresarios que dicen, está bien el cálculo hecho por la Universidad Nacional de Asunción. Lo que no está bien son los ítems que cargaron los técnicos del MOPC en la planilla de costos. No tuvieron en cuenta el 98% de una variable en particular, decía César Ruiz Díaz ya inmediatamente a la conferencia, posterior a la conferencia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Vos sabés que, Elia, discúlpame de vuelta porque quedan muchas confusiones y te hacemos la pregunta porque queremos tener la precisión. Y es cierto lo que me dice Tania, 30.000 para 500 también puede resultar poco. Por eso que queremos comprender exactamente cuánto. Es un subsidio adicional, 500 unidades son las que se quieren renovar de acuerdo a este plan. Y queremos saber precisamente cuánto es lo que se va a estar disponibilizando y si qué margen de retorno va a tener esto o si no va a haber retorno, si se trata de una donación, por decirlo de alguna manera, del Estado en concepto de subsidio. Eso es lo que queríamos saber realmente. Sí, bueno, volviendo entonces atrás al tema. En total, porque también, claro, creo confusión ahí mismo entre los colegas. Entonces, personalmente me acerca al ministro y le pregunté, ¿cuánto es el total de lo que el gobierno entonces va a aportar para la modernización de estos 500 buses?
Él me dice que va a ser un total de 7,5 millones de dólares. Ah, bueno, ahí sí volvemos a que básicamente 30.000 dólares por cada unidad. Claro, ahí, por eso decía 30.000, si un bus cuesta 100.000 guaraní, lo dejo en un número realmente chiquísimo, obviamente no cuesta esto, ¿verdad? Pero para que me puedan entender mejor, si cuesta 100.000, entonces les doy 30.000. Sí. No, ahí, se entendió. por cada bus. Se entendió primero, solo que después habías cambiado y allí nos confundimos. La otra consulta de Elia es la cuestión del retorno, o sea, ¿ese dinero vuelve a recibir el Estado o es una cuestión de subsidio? Es un subsidio, es un subsidio. Ah, porque el tema de bono, como estabas mencionando anteriormente, es como un doble subsidio. Exacto, sí, bono le ponen el nombre porque es lo que el gobierno va a entregar y para una mejor prestación del servicio, que finalmente termina siendo un servicio público. Sí. Y que también está regulado el precio por el gobierno. También habrá incluido esta negociación para que pueda justamente los empresarios acceder, porque ellos justamente decían esto en las anteriores negociaciones que no querían. Pero atender una cosa, hay que renovar supuestamente. Para ir redondeando la idea, lo que pasa es que también puede formar parte de una estrategia del gobierno para que se cumpla con este requisito de renovar el parque automotor. Por eso, porque si damos el subsidio en concepto de 2.800 que arrojó este estudio técnico, los empresarios de vuelta harían lo que está sucediendo, que reciben el subsidio y nunca se renueva la flota. Ahora, ¿cómo se va a encargar o cómo va el gobierno a verificar que esto ocurra? Porque ahí está el otro punto, y con esto ya cierro. Van a estar dando 500 buses, a cambio ustedes me van a tener que dar las 500 chatarras. ¿Y qué van a hacer de las chatarras? Vamos a destruir, decía el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Porque recuerden que había incluso un plan de convertir estas chatarras en viviendas populares. Por allí pueden implementarse de vuelta. Hasta hoy por lo menos se destruyen. Bueno, gracias, Elia.